Bueno, niñas, entonces lo que vamos a hacer, bueno, niñas y niños, ¿no? Qué pena con los niños que hay por acá. Lo que vamos a hacer es dar continuidad al tema de miembros inferiores en el tema de músculos. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, aquí como repaso breve para no quitarles, como para ponerlos en contexto. Acá hemos dicho nosotros tiempo atrás que aquí hay una región que se llama la región glútea. Aquí hay una región que se llama la región femoral. Y esta región anatómicamente es la región sural que corresponde a la pierna. O sea, esto es muslo, esto es la pierna. ¿Listo? La pierna en su parte anterior, anatómicamente se le llama la región crural y en la parte posterior se le llama la región sural. ¿Listo? Entonces, como para ponerlos allí en contexto. Esta es la región lateral que hablábamos que encontramos un músculo que es el extensor de la cadera, se llama el glúteo máximo, que hay este otro músculo que se llama el tensor de la fascia lata. Esta es la fascia lata o el tracto iliotibial. Estamos haciendo es un repasito, ¿no? Estos son los músculos pelvitrocantéricos, que son músculos rotadores, que son aquí en esta región son 5 y en la cara anterior aparece uno, que sería el sexto músculo pelvitrocantérico. Este es el que les digo que está ubicado en la cara anterior, que se llama el músculo obturador externo. Luego nos vamos hacia el principal músculo flexor de la cadera, que es el músculo iliopsoas, que es el resultado de la unión. El iliopsoas es este, pero él surge de la fusión del músculo ilíaco y del músculo psoas mayor y se convierte pues en un músculo agonista en la flexión de la cadera. Hablamos de los músculos de la región anterior, que lo habíamos dicho que estos músculos, especialmente de aquí hacia abajo, van a actuar sobre la rodilla y van a ser extensores de la rodilla. Y son diferentes a los músculos de la cara anterior del brazo y del antebrazo, que son flexores. ¿Sí lo recuerdan? Luego dijimos que aquí en el grupo medial, en la cara medial, están estos músculos. Se los voy a... Estos músculos que están aquí en este espacio son músculos que van a ser aductores. O sea, van a hacer que el miembro inferior, en este caso el derecho, se acerque a la línea media. Muy bien. Aquí tenemos los mismos músculos. Hablamos de un trígono que se llama el trígono femoral. Hay alguien por ahí que tiene... Ya. Este trígono femoral dijimos que está delimitado superiormente por el ligamento inguinal, inferior y medialmente. Bueno, inferior por el sartorio y medialmente por el músculo aductor longo, que es este. Entonces, este trígono va a presentar algo que se llama el paquete BAM, que dijimos que era la vena, la arteria y el nervio femoral, que es lo que tenemos aquí.
Luego de allí ya nos fuimos hacia la parte posterior, que hablamos que estos músculos son flexores de la rodilla que se dividían en dos grupos. Un primer grupo, que son estos, decíamos que son los isquiotibiales, y un segundo grupo que dijimos que eran estos, que son los isquiofibulares. ¿Listo? Y que en la parte inferior se formaba un rombo, que es este, que corresponde a la fosa poplitea. Listo, hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Que hasta ahí llegamos. Sí. Bueno, Sí, sí. entonces esta es la clase ya de hoy. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Hacia la línea media vamos a encontrar este músculo que se llama el semitendinoso. Perdón, el semitendinoso está acá abajo porque lo cortaron y este es el semimembranoso. Este par de músculos son los isquiotibiales y los isquiofibulares corresponden al bíceps femoral, cabeza breve, y al bíceps femoral, cabeza longa. Resulta que en la cara medial de la pierna, aquí en esta región, vamos a tener tres músculos que me van a formar algo que se llama la pata de ganso. Los músculos que forman la pata de ganso, ¿quiénes son? Semitendinoso, grácil y sartorio. ¿Listo? Esos son los tres que la forman. Ya vamos hacia, bueno, espere que aquí pase por alto algo. En la fosa poplitea existe un músculo que lo vemos acá, que se llama el músculo popliteo. Este músculo es el agonista en la flexión de la rodilla, que es muy similar a la acción que hace el braquial a la altura de la articulación húmero-ulnar. Y existe un músculo de una cabeza, de un vientre muscular muy pequeño y una cabeza y un tendón muy largo que se llama el plantar, que su símil es el palmar longo en el antebrazo. Ya nos vamos a los músculos de la cara anterior de la pierna. Entonces estos músculos, ¿qué van a hacer? Van a ser extensores y van a actuar sobre los dedos y sobre el tobillo. Sin embargo, si ustedes recuerdan por allá en nuestra primera clase de anatomía, nosotros decíamos que el pie lo dibujamos de esta manera. Esa sería la pierna. Y cuando el dorso del pie se orienta superior, a eso le decimos dorsiflexión. ¿Sí lo recuerdan? Yes. Sí, profe. Listo. Y también dijimos que cuando el dorso, la planta del pie va hacia la parte inferior, a eso le decimos plantiflexión. ¿De acuerdo? Sin embargo, los músculos que actúan en esta región, acá, que vienen hacia acá, van a ser músculos extensores. O sea que van a ser opuestos a la acción de los músculos de la cara anterior del antebrazo. Recuerda que hay una similitud, entre comillas, entre la pierna y el antebrazo. ¿Listo?
los de la cara anterior del antebrazo son flexores. En este caso, los de la pierna son extensores. Y los de la cara posterior de la pierna, entonces, ¿qué haría? Flexión. Exactamente. Esos serían músculos que van a actuar acá. Son músculos flexores. Listo. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué músculos tenemos en la cara anterior? O sea, que van a ser extensores y dorsiflectores. Músculo tibial anterior. Medialmente, lateralmente a él, tenemos el músculo extensor longo del hallux. Y lateral a él, el músculo extensor longo de los dedos. Luego vamos a ir a la región lateral. Entonces, en la región lateral tenemos un par de músculos que se llaman los músculos fibulares. Fibular longo, que es el más superficial, y fibular breve, que es el profundo. Este par de músculos son músculos retromaleolares. ¿Qué significa eso? Que pasan posterior al maléolo lateral y son músculos evertores. Resulta que la eversión, si miramos el pie de esta manera, 4, 5, 6. Bueno, y disculpan el pie. Si este es el piso, cuando la planta del pie se orienta medialmente, a eso le llamamos inversión. ¿Listo? Y cuando la planta del pie se orienta lateralmente, a eso le decimos eversión. O sea, que los músculos fibulares son músculos evertores. Bueno, ahora nos vamos a la cara posterior. Los músculos de la cara posterior van a ser ¿qué? ¿Flexores o extensores? Flexores. Flexores. Van a ser flexores, o sea que van a permitir hacer ¿qué tipo de movimiento? Dorsiflexión, ¿no? No, No. al contrario, plantiflexión. Ah, plantiflexión. Sí. ¿Listo? Entonces, esos músculos van a estar en tres grupos, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. En el plano superficial tengo este músculo que se llama el gastrocnemio, que tiene dos cabezas, una cabeza medial y una lateral. Es el que se conoce con el nombre de gemelo. Este músculo se inserta en el calcáneo a través de un tendón que se llama el tendón calcáneo, que se conoce también con el nombre de tendón de Aquiles. Listo. Entonces ahora voy al plano medio o plano intermedio y voy a ubicar el músculo sóleo. Y aquí vemos la cabecita, el vientre muscular del plantar. Míralo aquí. ¿Listo? Que se ubica medialmente. El sóleo junto con el gastrocnemio, las dos cabezas del gastrocnemio, forman algo que lo conocemos con el nombre de tríceps sural. O sea, que son las dos cabezas del gastrocnemio más la cabeza del sóleo. Y me forman ese músculo. Que también se inserta vía tendón de Aquiles al calcáneo.
Y luego en el plano profundo vamos a tener los músculos que son similares en nombre, excepto por la acción, a los músculos de la cara anterior. Entonces, sobre la tibia tengo este músculo flexor longo de los dedos. Sobre la fíbula tengo este músculo que se llama el flexor longo del hallux, y aquí hay un error. No se llama músculo plantar, sino que se llama tibial posterior. ¿Listo? ¿Qué va entre los dos? Estos tres músculos van a ubicarse retromaleolarmente, pero son mediales. O sea, pasan posterior al maleolo medial. Y son músculos invertores. O sea, que permiten que la planta del pie se oriente medialmente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el tobillo, al igual que en la muñeca, existe algo que se llaman los retináculos. Tenemos acá retináculo de los flexores, o sea, son retromaleolares mediales. Retináculo de los fibulares, que serían los evertores. Y en la cara anterior, en el dorso, tenemos los retináculos de los extensores. Ahora, si nos vamos al dorso del pie, en él vamos a encontrar un par de músculos que son intrínsecos. Este primero que señalo aquí se llama el músculo extensor breve de los dedos, y este otro se llama el extensor breve del hallux. Y son los únicos músculos que encuentro en el dorso. Luego, recordad que el pie tiene un dorso y tiene una planta. Vamos a los músculos de la región plantar o el grupo plantar. La estructura más superficial que vamos a ubicar corresponde a esto, que se llama la aponeurosis plantar. Esta aponeurosis se inserta aquí en el calcáneo y es la que se puede romper y se vuelve a osificar y forma una patología que se llama el espolón calcáneo. Profundo a él me voy a encontrar con un tejido que se llama la fascia plantar, que está cubriendo los músculos del primer plano de la región plantar o del grupo plantar. Esta aponeurosis presenta unos fascículos que son similares en nombre y función a los que encontramos en la mano. Entonces tengo un fascículo longitudinal, lo vemos aquí. Y tenemos unos fascículos transversos, verlos acá. Cuando esta aponeurosis se retrae, se puede presentar en el pie algo que se llama dedos en garra, que significa que los dedos se orientan hacia la parte inferior. Muy bien, entonces ya vamos a los músculos del primer plano. Aquí encontramos el músculo flexor breve de los dedos, que se ubica, digámoslo, profundo a la aponeurosis plantar. Y es un músculo intrínseco. Luego vamos a dividir la planta del pie en dos mitades. Una mitad lateral para el dedo mínimo y una mitad medial para el primer dedo, que se llama el hallux. Mecánicamente, el eje del pie corresponde
al segundo dedo, que es como la mano, que sería el tercer dedo. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que se acerque hacia él van a ser considerados movimientos mediales, o sea, aducción y aducción básicamente, y si se alejan de él, van a ser abducción, tomando como referencia el segundo dedo. Entonces, allí tenemos este músculo que se llama el abductor del hallux. ¿Por qué? Porque hace que el hallux se aleje de la línea media. Y acá tenemos el abductor del dedo mínimo, que hace lo mismo, que el dedo mínimo se aleje de la línea media. Pero ojo, la línea media del eje del pie. ¿Cómo vamos? Profe, ¿me podría volver a explicar eso? ¿Qué te Es explico? que no entendí ¿Qué no entendiste? todo de la Desde, parte. desde los buenos días, no, pórtate No, serio. desde Buenos el días otra movimiento vez. con la línea media. Ah, bueno, recordad que el pie, o sea, esta es la línea media del pie, que es el segundo dedo. Porque aquí tendríamos teóricamente el otro pie, ¿cierto? Tendríamos el pie. Entre los dos existe la línea media del cuerpo, que ya sabemos cuál es, esta línea. Entonces yo estoy hablando de la línea media del pie. Los músculos que hacen que el hallux se aleje del pie, de la línea media del pie, se llaman abductores. El dedo mínimo, si se aleja del pie por acción de este músculo que vemos acá, se le llama abductor o abductor. Si ves aquí y aquí tengo el mismo. ¿Qué hace? Alejan el primero y el quinto de la línea media. Pero si yo tengo un músculo que permite que él se acerque a la línea media, que puse una línea que no era, que se acerque a la línea media, se le llama aductor. Ojo, pero de la línea media del pie, más no de la línea media del cuerpo. ¿Capiche? Sí. ¿Sí? ¿Todos ok? Sí, Bueno, profe. Profe. listo. Entonces ahora vamos al segundo plano. Entonces, en el segundo plano vamos a tener este músculo que veo acá, se llama el flexor accesorio o cuadrado plantar. Este le cambia el eje a este músculo que corresponde al flexor longo de los dedos para que se oriente hacia los dedos 2 al 5. Luego tengo sobre el primer dedo el flexor breve del hallux y luego tomando como referencia el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, perdón, flexor longo de los dedos, se está hablando de antebrazo. Estos músculos que voy a pintar aquí, estos que se llaman los músculos lumbricales, estos músculos que van a permitir que los dedos 2 al 5 puedan hacer movimiento de flexión y teóricamente este movimiento hace que los dedos se orienten inferiormente, lo mismo que el flexor breve del hallux. Luego ya vamos al plano número 3, donde tengo un músculo que se llama el aductor del hallux, que tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este músculo? Aquí tenemos esta línea que voy a trazar. ¿A qué corresponde? ¿Esa línea a qué corresponde? La línea Línea media del media. pie. Media. Exactamente. Entonces, mira que este músculo, lo voy a pintar, cabeza oblicua y cabeza transversa, cuando se contrae, hace que el dedo del pie se ubique o se oriente hacia la línea media. ¿Listo?
Y eso genera una deformidad o una alteración en la articulación metatarsofalangica del primer dedo, aquí haciendo que este ángulo se aumente, y a eso le llamamos hallux valgus, o más conocido en el viejo mundo como Juanete. el juanete. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir de nuevo De ese nuevo, pedacito del juanete? de nuevo ese pedacito. Me dijiste que te repitiera de nuevo ese pedacito. De nuevo ese pedacito. No lo entendiste, Norby. Sí, Yo creo que se quedó pensando. yo creo que está Es que iba pasando un señor vendiendo cosas y ¿qué? Y quedé así como que, no. hacete nomás. En serio, güey. Hacete nomás. De quedarse pensando. ¿Qué me habrá querido decir? Listo. Lo del juanete o lo del alus valgus. Las dos sí puede repetirlas de nuevo, profe. Son lo mismo. Bueno, Alex. Pilla, ¿no? Lo hizo de mala gente. Uy, ustedes sí son mala gente. Son Ay, unas, no, profe. ustedes son unas caspas. El profesor de ustedes sí. Yo no les vuelvo a recibir clase con ellos. Entonces te explico, Norby. Resulta que el músculo aductor, ya sabe lo de la línea media, ¿cierto? Es lo que se acerque a la línea media, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista de movimientos. Aducción. Aducción, ¿listo? Entonces, este músculo que se llama el aductor del hallux, ¿qué hace? Que el dedo se acerque medialmente. Cuando eso se da muy pronunciadamente, esta articulación se deforma aquí, a tal punto que el primer dedo se puede colocar sobre el segundo o sobre el tercero. Yo alguna vez vi por ahí uno hasta el cuarto, o sea, bien deformado el dedo, y a eso se le llama hallux valgus o juanete. Listo, Norby, con eso aclaré tu inquietud, ¿o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no le eche la culpa al señor que pasa vendiendo. Listo, y luego vamos a los músculos del cuarto plano. Entonces, volvemos nuevamente al famoso eje del pie. ¿Listo? Esto es la vista plantar. Entonces aquí tenemos los músculos interóseos plantares. Mira su inserción, mira su origen. Inserción, origen, inserción, origen. Cuando ellos se contraen, o sea, inserción, base a origen, inserción, base a origen, inserción, base a origen. ¿Qué hacen? Que los dedos 5, 4 y 3 se orienten medialmente. Y si se orientan medialmente, ¿qué movimiento es? Adopción. Aducción, o sea que los interosos plantares son músculos aductores, a diferencia de los interóseos palmares que son abductores, los que están en la mano. Y en el dorso del pie tenemos, mira, origen, origen, inserción. Origen, origen, inserción. Origen, origen, inserción. Origen, origen, inserción. Cuando la inserción va hacia el origen, entonces mira, ¿qué movimiento hace? O sea, ¿qué cree que hace? Si unos son aductores, los otros serían Abductores. Abductores. exactamente, porque este es el eje del pie. Pues estos músculos hacen que los dedos 3 y 4 se alejen porque el dedo mínimo tiene su propio abductor. ¿Listo? O sea que los músculos interóseos dorsales son abductores, los interóseos plantares son aductores.
Listo. Entonces con eso terminamos el primer tema, que son los músculos de miembro inferior. Entonces ahora seguimos con los nervios de miembro inferior. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios. No sé si eso tenga que ver con algo, pero ahí los comparto. Yo quiero un Buda. Si quiere un Buda, quiere un gordito barrigón. Aunque Buda no era gordito, ¿no? Ay, no. ¿Qué le pasó? Listo, entonces este es el chancuco de la clase A. Resumidito, cortico, breve. Entonces, nosotros cuando hablamos del plexo o de nervios de miembro inferior, vamos a hablar de dos plexos. El primero, que se llama el plexo lumbar, y el segundo, que se llama el plexo sacro o plexo lumbosacro. ¿Listo? Entonces estos plexos se van a formar de nervios espinales que vienen para el plexo lumbar desde L1 hasta L4 y del plexo sacro o lumbosacro que van desde L5 hasta S4. ¿Listo? Los nervios del plexo lumbar van a ser hilo hipogástrico, que es sensitivo, hilo inguinal, que es sensitivo, cutáneo femoral lateral, que es sensitivo, génito femoral, que es sensitivo, mixto, el nervio femoral, que va a tener unos nervios cutáneos femorales anterior, medial, lateral. O sea, va a ser nervio cutáneo femoral anterior con dos ramas, medial y lateral. El nervio safeno, nervio sensitivo, el más largo de miembro inferior. Y tenemos el nervio obturador, nervio que es motor. ¿Listo? Ya en el plexo sacro o lumbosacro tenemos el nervio más grueso del cuerpo, que es el nervio ciático o también conocido, perdón, como nervio isquiático. ¿Listo? Es posible que ustedes hayan escuchado el nervio asiático. Eso es errado. Debe ser el nervio de una persona que vive en Asia, pero no es el nervio asiático. Yo. Yo por ahí he visto en la calle, se cura la asiática. Debe ser alguna persona que viene del continente asiático que está enferma. ¿Listo? O sea, María José tiene una compresión del nervio ciático. ¿Listo? Entonces, el nervio ciático se va a dividir o se va a formar de dos ramas. Rama tibial, que va a ser medial, y fibular común, que va a ser lateral. A su vez, el tibial va a terminar en la planta del pie como plantar medial, plantar lateral, y el fibular común se va a dividir en dos. Un fibular superficial, un fibular profundo, y ambos van a terminar en el dorso del pie. Y luego, pues vamos a tener más músculos, pero los más grandes desde el punto de vista motor tenemos el glúteo superior, que me va a inervar el músculo glúteo medio y glúteo mínimo, y el músculo, el nervio glúteo inferior, que va a ser inervado, que va a inervar el músculo glúteo máximo y el nervio pudendo. Estos son como los principales.
Listo, entonces este es el esquema. Aquí tenemos la última costilla, la 12ª costilla. Este nervio que pasa por aquí se llama el nervio subcostal. Entonces, esto es L1. De allí sale el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Luego voy a encontrar este nervio que se forma de L2 y L3, que se llama el nervio cutáneo femoral lateral. Luego aquí va a haber un músculo y sobre ese músculo voy a ubicar el nervio genitofemoral. Y en la parte inferior voy a tener lateralmente a un músculo que se llama el psoas mayor, el femoral. Medialmente voy a tener el músculo obturador. Y esos serían los nervios de miembro inferior, de plexo lumbar. Perdón. Luego tendría los nervios que vienen del plexo lumbosacro o el plexo sacro. Este que veo aquí es el nervio ciático. Por eso las personas cuando tienen compromiso el nervio ciático tienen debilidad para caminar, debilidad para moverse. Como yo. Como el ejemplo aquí presente de la niña. Ahorita le escribo a tu padre y hablo con él. Como yo mañana voy para Tuluá, entonces te podría atender. ¿Listo? Luego vamos a tener un nervio sensitivo que se llama el cutáneo femoral posterior. Otro nervio que se llama el ano coccigio, o sea, va a ir a toda la región del ano, y el nervio pudendo, que ya les había nombrado, que es uno de los más grandes e importantes. Muy bien. Esta es la pared posterior del abdomen y aquí fundamental, chicos, fundamental, y es pregunta de quiz, de lo que sea. Tenga presente esto, el músculo que me sirve como referente para la ubicación de los nervios del plexo lumbar se llama el nervio psoas mayor, que aquí ya lo estoy pintando, vea. ¿Listo? Este músculo es el responsable de permitir la ubicación de los nervios. Y ya sabemos que si se une con el ilíaco me forma el iliopsoas y es flexor de la cadera. Entonces, ¿cómo tomo el psoas mayor para ubicar los nervios? Entonces, sobre él, hilo hipogástrico, hilo inguinal. Sobre él, pero me refiero lateralmente. Luego, cutáneo femoral lateral que desciende por la fosa ilíaca, pasa inferior al ligamento inguinal y se va a distribuir en la región lateral del muslo. Lateral e inferior, el nervio femoral. Ahora, medialmente, el único nervio que voy a ubicar aquí, medial inferior, es el nervio obturador que desciende y atraviesa el foramen obturado. Y el único nervio, y es pregunta de quiz, que se ubica en la región o sobre el psoas mayor es el nervio este que señalo aquí, que es el genitofemoral. ¿Listo? Es el único. O sea, todos los demás son laterales o mediales. Profe, una pregunta. Dime, El genito femoral se ubica en la región sobre qué? él pasa anterior al músculo psoas mayor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a este trígono. ¿Cómo se llama? Femoral. El trígono femoral. Y aquí hay un paquete que dijimos que se llama ¿cómo? ¿Para qué te van? El paquete van. ¿Allí que voy a encontrar? Venas, arterias y venas. Es ¿Ve? Y vena, nervios. arteria, vena, arteria y nervio. ¿Y el nervio que ubico allí cuál es? El femoral. Femoral, claro que sí. No te dé miedo. Entonces, este es el nervio femoral que me va a dar los ramos motores para los músculos extensores de rodilla. O sea que si el nervio femoral se daña,
¿qué movimiento pierdo? La extensión ¿De qué? de la rodilla. Exactamente. Del nervio femoral sale un nervio largo que se llama el nervio safeno. Ese nervio atraviesa algo que se llama el hiato del aductor, pasa posterior a este músculo que se llama el grácil y va a llegar a esa región de la patela, dando un ramo que se llama el infrapatelar. Y va a dar la inervación sensitiva a este ligamento que se llama ligamento patelar. Por eso, cuando ustedes van al médico, los médicos les golpean con un martillito aquí para evaluar el reflejo patelar y la rodilla se extiende. Bueno, entonces aquí ya vemos, mira los ramos motores, que aquí lo vemos. El nervio femoral me va a inervar el músculo pectíneo también. ¿Listo? Y también voy a ubicar aquí. Este no era. Este nervio, que se llama el nervio cutáneo femoral lateral, que me va a dar la inervación sensitiva a la región lateral del muslo. Bueno, entonces aquí la distribución sensitiva de los nervios del plexo lumbar. Entonces tenemos territorio del nervio cutáneo femoral lateral, territorio del nervio femoral a través de su ramo cutáneo femoral anterior medial y anterior lateral, el ramo infrapatelar, que es ramo del safeno, y el nervio safeno, que va a llegar hasta el borde medial del pie. Esos son los ramos sensitivos. Ya nos vamos al territorio sensitivo del nervio obturador. Entonces, la región de él va a ser esta, en la cara medial del muslo. El nervio obturador me inerva todos los músculos aductores. ¿Listo? O sea que si se daña el nervio obturador, ¿qué movimiento pierdo? La aducción. La aducción. O sea que la persona cuando camine va a caminar llevando los pies hacia los lados. O sea, se le llama marcha de pingüino. ¿Listo? Ya nos vamos a los nervios del plexo sacro o plexo lumbosacro. El nervio más grande es este, que es el ciático, que se forma de una rama lateral, que es el fibular común, y una rama medial, que es el nervio tibial. En la parte superior voy a tener nervio glúteo superior, me inerva los músculos glúteo medio y glúteo mínimo. Nervio glúteo inferior, me inerva el músculo glúteo máximo. Nervio para el músculo piriforme, me inerva uno de los músculos pelvitrocantéricos. El nervio isquiático o ciático, que ya se los nombré. El nervio pudendo va a toda la región perianal. Los anococcigios. Un nervio sensitivo, cutáneo femoral posterior. Nervio para el músculo obturador interno, ya sabemos de dónde viene, y nervio para el músculo cuadrado femoral. O sea que los músculos pelvitrocantéricos son inervados por el plexo sacro. O sea que si se dañan, ¿qué movimiento pierdo? O les... Eso sería en la flexión, ¿no? No. Ah, no, la extensión de la pierna. Ah, ¿Cómo que no? no, señor. Venga a charlar aquí. La ¿Por qué no? abducción. No, señor. Este es el sacro. Aquí está partido a la mitad.
Este es el trocánter mayor. Esta es la cabeza del fémur. Aquí. Y aquí está el trocánter ¿No menor. es la movilidad? Ah, la de la Entonces, cadera. estos músculos vienen acá. ¿Listo? Y yo que les dije, como este es el origen y esta es la inserción, ellos son rotadores Ah, rotadores, sí. laterales, o sea, se pierde la rotación lateral. A estos niños tan queridos. O sea, aquí los vemos, mira, ¿qué les dije? Pareció el dibujo, ¿cierto? Entonces tenemos arriba glúteo máximo, glúteo medio, glúteo mínimo, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, cuadrado femoral. Entonces, tenemos un nervio para el músculo piriforme, ya sabemos. El nervio pudendo, mira que él es este que sale por esta región. Espérate, lo señalo mejor. Míralo acá. Él desciende, él pasa posterior a este ligamento que se llama el sacro tuberal y se va hacia la región posterior. Resulta que de ese nervio hay una importancia clínica porque va a ir hacia el pene o el clítoris. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si llega a haber una fractura del hueso sacro por una caída, uno de los efectos que vamos a tener es que se pierde la sensibilidad en el dorso del pene y en el dorso del clítoris. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Aquí ya tenemos el nervio ciático, míralo aquí, o nervio isquiático, que él pasa posterior a este músculo que se llama el piriforme. Y en algunas personas se presenta lo que se llama el síndrome del piriforme. ¿Qué significa eso? Que el piriforme está comprimiendo el nervio ciático. Y por eso puede presentar una claudicación en miembros inferiores. O sea que cuando camina, siente que la pierna le puede estar fallando. Por eso soy de los que defiendo la teoría de que cuando hay un problema de columna, pues habría que revisar primero la alineación de la misma. Aquí tenemos ya el territorio sensitivo. Entonces, en la parte superior, los ramos perineales, los ramos cluneales que van hacia la parte inferior del glúteo y el territorio del nervio cutáneo femoral posterior. Profe, yo le puedo... Dime, no, porque creo que ya va a tocar el tema entonces. ya hay pan de vas. Yo tengo una bolita de cristal. Entonces, el nervio ciático, ya sabemos por dónde pasa, él desciende por toda la cara posterior del muslo, míralo acá. Me va a inervar los músculos isquiotibiales e isquiofibulares y luego a la altura de una fosa que se llama la fosa poplitea se bifurca en tibial y fibular común. Resulta que este nervio tiene una importancia clínica. ¿Por qué? Y especialmente para ustedes que se están formando como futuros jefes. El glúteo se divide en 4 cuadrantes. ¿Listo? Y las inyecciones intramusculares se deben de poner en el cuadrante superior lateral. Aquí. En este cuadrante se deben de poner por la siguiente razón. Primero, hay un plexo venoso, míralo acá. Y segundo, porque es la parte gruesa del músculo. Además, porque el nervio ciático no pasa por allí. Pero si lo pones por este cuadrante, que sería el inferior lateral, o este cuadrante, el inferior medial, o este, el superior medial, podés comprimir el nervio ciático. Míralo.
¿Sí ves? Y eso puede generar una situación que se llama una isquiatalgia o una irritación del nervio ciático. En términos médicos, se puede hablar de una iatrogenia, que es un error médico. ¿Listo? Entonces, la idea es que sepan eso. Ahora, dicen algunos, no, es que uno mide la distancia entre, pero yo les prendo la cámara para que vean. Dicen que miran la distancia entre el índice y el dedo pulgar, colocan el pulgar en la cresta ilíaca y el índice lo lleva hacia el glúteo, pero eso es muy relativo, porque si tenemos una persona de talla pequeña y el evaluador tiene la mano muy grande, pues posiblemente el dedo le va a dar en la mitad en la mitad de la nalga o en la nalga contraria, entonces pues el riesgo va a ser muy alto. Ay, yo. ¿Sí ve, profe? Exactamente. Muy bien. Cuando se lesiona el nervio ciático o el nervio isquiático, se le denomina un síndrome de pie caído o lesión de pie caído. Pero no es tanto el nervio ciático, sino su componente fibular común. Porque el fibular común, especialmente el fibular profundo, me va a inervar los músculos de la cara anterior. Y estos músculos de la cara anterior, ¿qué movimiento hacen? Extensores. Dorsiflexión. Profe, por eso es tan difícil levantar el empeine. Exactamente, porque aquí ellos pierden la dorsiflexión, por eso se habla de pie caído. ¿Qué movimiento predomina aquí entonces? Dorsiflexión. La plantiflexión. Dorsiflexión. Plantiflexión, ¿verdad? Plantiflexión. Predomina la plantiflexión porque yo perdí la dorsiflexión. Sí, porque yo no soy capaz de levantar el empeine. Exactamente. Entonces, si ves, María José me está dando la razón. Muy bien. Entonces, el fibular común, ya sabemos que se bifurca en la cabeza de la fíbula en dos nervios. Un fibular profundo y un fibular superficial. El fibular superficial me va a inervar los músculos fibulares, longo y breve. Y el fibular profundo que me inerva los músculos extensor longo del hallux, extensor longo de los dedos y tibial anterior. Por eso si se daña, pues ya lo que les dije. Resulta que cuando se lesiona el nervio fibular superficial que inerva los músculos fibular longo y breve, como esos son evertores, ¿qué movimiento yo perdí aquí? ¿Qué movimiento predomina allí? Ahí predomina la versión. La versión. ¿Seguro? Versión. No, Ah, no, la señor. inversión. La inversión, porque se me dañaron los evertores. ¿Listo? Perdí la eversión. Obviamente este paciente tiene una secuela de una enfermedad enfermedad cerebrovascular, lo que antes se le conocía como un derrame. Ahora, el nervio tibial, ese nervio me va a inervar todos los músculos de la cara posterior de la pierna y del pie. ¿Listo? Entonces, va a tener un ramo sensitivo que va a formar el nervio sural, que se ubica lateralmente. Entonces, del nervio tibial sale un nervio que se llama el cutáneo sural medial. Del fibular común sale una rama sensitiva que se llama el nervio cutáneo sural lateral. De este cutáneo sural lateral sale una rama comunicante que se llama el fibular comunicante para formarme el nervio sural. Y el nervio sural me va a dar la inervación en la región lateral de la pierna y la región lateral del pie y la parte posterior al maléolo lateral. Entonces aquí tenemos, mira el nervio tibial dándome los ramos motores para todos los músculos de la cara posterior. Sólido, gastrocnemio, popliteo, plantar, tibial, posterior, flexor longo del hallux, flexor longo de los dedos. Ese es el. Por eso si se daña, pues ya sabemos que el movimiento afectado va a ser
¿Qué movimiento se pierde si se daña? Flexión. ¿De quién? ¿Flexión de quién? Desde ahí de la pierna del femoral, ¿no? Flexión de la pierna. No, señora, no mienta. Se pierde la plantiflexión. María. Entonces, en la planta del pie, el nervio tibial se va a continuar como Venga, pues. plantar lateral, Laura, apáguenlo, Ya. profe. Ay, Laura, perdón, apáguenlo, perdón, profe. perdón. como plantar medial y aquí plantar lateral. Y va a dar la inervación para los dedos y para los músculos de los diferentes planos de la región plantar. Y la distribución en el pie es esta. Territorio sensitivo del nervio plantar medial. Míralo. Territorio sensitivo del plantar lateral. Territorio sensitivo del safeno. Territorio sensitivo de el sural y territorio sensitivo de los ramos calcáneos que son del tibial. Entonces el pie está altamente inervado. Por eso la sensibilidad que tenemos, la alta sensibilidad que tenemos en él. Ahora, cuando se daña el nervio tibial, entonces ya dijimos que perdíamos la plantiflexión. ¿Y aquí qué movimiento predomina en la imagen? La dorsiflexión. Entonces, como el nervio tibial tiene que ver con el pie, especialmente con la planta del pie, aquí estoy viendo un movimiento de dorsiflexión porque perdí la plantiflexión. ¿Listo? También puedo tener un arco longitudinal muy alto. Míralo acá. Porque la articulación metatarsiana se contrae, o sea, y sube y aumenta el arco llevando los dedos a eso le llaman extensión, porque recuerda que estos son los extensores. Y también puede pasar que el mismo arco, míralo aquí tan alto que es, los dedos puedan estar en garra, haciendo un movimiento de flexión. Bueno, Profe, pero eso más que por los nervios se puede ver afectado por el uso de tacones. no tanto por el uso de tacones, es por una lesión ya nerviosa. Ah, bueno, gracias. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces con esto damos por terminado